Agradezco a Dios porque nos permite en esta hora estar juntos por este medio. Este domingo vamos a tener un tiempo de alabanzas a nuestro Dios dirigido por nuestro hermano Keylor siempre, y va a estar Esteban también acompañándonos con la guitarra para tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Luego vamos a reflexionar en la palabra de Dios, porque no podemos como cristianos no hacerlo. Tenemos que en estos momentos de crisis, de angustia, de dolor, siempre estar reflexionando en la palabra de Dios, que es la que nos sostiene. También me gustaría saludar a la distancia a nuestra hermana Isabel y a nuestro hermano Pablo Díaz, que nos ven desde Islandia. Es una bendición poder compartir también con ustedes, mis hermanos, desde tan lejos. Pedirles también que sigamos orando al Señor por misericordia. A veces pensamos que Él ha perdido el control de la situación, pero realmente no, Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. Lo que único que nos queda a nosotros ahora en estos días es pedirle al Señor por misericordia. No dejemos de clamar por las personas que están muriendo en este momento. Muchos de ellos sin Dios, sin esperanza, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Alemania, en todos los países del mundo. Clamémosle al Señor para que Él tenga misericordia de nuestra tierra y pueda, como lo hizo Abraham, quizás es un tiempo para que nosotros podamos hacerlo, clamar para que el Señor tenga misericordia de esta tierra. También recordarles que la misión de la iglesia es una misión integral. El ministerio de Jesucristo nos muestra de que no solamente se interesaba por la parte espiritual, por la parte inmaterial, sino que también Cristo nuestro Señor se preocupaba por la parte física de las personas. Él velaba también porque sus necesidades básicas fueran también satisfechas, a tal grado que a muchos de ellos les dio salud, alimento. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros recordemos en este momento de crisis cómo el Señor hacía la obra, cómo hacía la misión, y nosotros en estos días de crisis también tenemos que imitar esa misión, así a la manera de como el Señor Jesús la hizo. Recordemos que tenemos grupos vulnerables que no pueden salir en este momento a hacer sus compras quizás, o a hacer actividades que ellos quisieran por motivos obvios. Pero nosotros como iglesia podemos hacerlo, podemos ayudar a aquellas personas, adultos mayores, aquellas personas que también son vulnerables. Ya todos sabemos cuáles son esos grupos, y poder ir a ayudarles para satisfacer sus necesidades. También, hermanos, estamos pasando por un momento que va a traer mucho desempleo. Debemos de pensar también en aquellas personas que van a perder su trabajo. Muchos ya lo hicieron. Como iglesia nosotros tenemos también que manifestar el amor de Dios a esas personas. Nosotros tenemos, recuerden, nuestro ministerio de misericordia, que es dirigido por nuestra hermana Carolina Sosa y está siendo acompañada también por nuestra hermana Fanny, nuestra hermana Sandra Muñoz, y por Melina también. Ustedes pueden coordinar con estas hermanas para poder hacerles saber si hay alguna persona, algún hermano con necesidad, para poder llevarles algo de sustento en estos días que vienen, que no va a ser una situación fácil. O si quieren dar también alguna ofrenda para que ellas puedan comprar también productos de la canasta básica, pueden también coordinar con ellas para poder ayudar en este momento. Que no olvidemos también las recomendaciones hechas por las autoridades de salud. El aislamiento social es fundamental, es básico, ustedes saben, para poder erradicar o para poder evitar que el coronavirus siga propagándose. El lavado de manos y el resto también de recomendaciones que el Ministerio de Salud y las autoridades están haciendo. Vamos a dejar en este momento un tiempo con nuestro hermano Keylor, como ya lo hemos dicho, y con Estevitan también, para que nos deleiten y los acompañemos nosotros con nuestras voces también a alabar a nuestro Dios. Pero antes de eso, quiero tener un tiempo de oración para que sea el Señor quien nos dirija y nos guíe en este servicio que vamos a tener en esta hora.
Padre que estás en los cielos, te alabamos por tu bondad, porque tú eres bueno, misericordioso, y porque hasta este día tú has hecho provisión de todas las necesidades. Te alabamos, Señor, porque solamente tú eres Dios, porque tú eres el Eterno. Pero también, Señor, te suplico que tengas misericordia por este planeta. Señor, tantas personas que están muriendo sin ti. Te suplico, Señor, que tú te acuerdes del sacrificio que Cristo nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario. Que ese sacrificio, Señor, valga la pena para estas personas también que están muriendo sin conocer a Jesús. Permite, Señor, que podamos compartir nuestra fe y nuestros hermanos que están en todo el mundo puedan hacer lo mismo para que estas personas puedan tener esperanza solamente en Cristo nuestro Señor. Gracias por nuestros hermanos Isabel y nuestro hermano Pablito Díaz allá en Islandia. Bendice sus vidas también. Protégeles en el hueco de tu mano. Te alabamos por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Dándole las gracias a nuestro pastor por encomendarnos este tiempo, vamos a pedir unos coros, unas alabanzas a nuestro Señor, y yo le invito que allá donde usted esté pueda entrar en comunión con el Señor. Tome este momento para poder alabarle, aún en medio de toda crisis o todo problema que estemos pasando. La mejor manera de poder nosotros sentirnos bien como cristianos y poder rendir culto a nuestro Dios es alabándole, orándole, rindiéndole culto a Él. Y vamos a tener unas pequeñas alabanzas para nuestro Dios, donde le vamos a decir que con Él podemos saltar muros y más, porque Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Dios. Lo invito a que, si usted sabe el canto, pueda entonarlo conmigo. Seguimos adorando y alabando a nuestro Dios. Vamos ahora a gozarnos y a cantarle. Vamos a decirle que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y ha cambiado esas tristezas en gozo y en felicidad que nos da nuestro Dios. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste
por tanto a ti cantaré. Gloria mía, solo a ti danzaré. Gloria mía, gloria mía. Tú le dices al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Continuamos alabando a nuestro Dios y bendiciéndole. Vamos a entrar ahora a un momento más relajado, más tranquilo, donde podemos tener una oración con nuestro Señor, donde podemos expresarle en medio de una alabanza, de un cántico o de una simple acción de gracias lo mucho que le amamos o lo mucho que sabemos que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha hecho libres con su sangre, nos ha limpiado de cualquier pecado y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra. Este canto habla un poco sobre esta gran verdad. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y Él me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad, soy del Señor. No hay argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. Él por su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable, Él me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados se borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí.
continuamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Continuamos exaltando su nombre y dándole gracias por las cosas que Él nos da. Porque aún en estos tiempos difíciles, cuando pensamos que muchas de las cosas están perdidas, o vemos constantes guerras, problemas, hambrunas, creemos que estamos solos, realmente creemos que no tenemos a nadie donde podemos ir. Y es ahí donde nuestro Dios siempre aparece y siempre ha estado Él con nosotros, siempre nos ha guardado y nos ha cuidado de todo mal. Y nosotros debemos reconocer, cantarle a Él, darle las gracias, cantar de su amor y de su verdad y de su gran bondad para con nosotros. Aún en estos tiempos difíciles, Él siempre ha estado con nosotros y siempre va a estar. Eres el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en el medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tendrás que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto, del otro lado canto. Qué bendición ha sido poder tener este tiempo de adoración a nuestro Dios, de alabanza. La música a lo largo, como lo decía el domingo pasado, la música a lo largo de todos los tiempos
ha sido la expresión de corazones agradecidos. Agradecidos a Dios por todo lo que Él es, por lo que Él ha hecho. Y también son expresión de nuestras expectativas, de nuestras angustias, de nuestros anhelos hacia el Señor. En esta hora quiero que reflexionemos acerca de algo muy importante en nuestra vida. Y es que quiero que analicemos un momento acerca de la razón por la cual el Señor manda pruebas a la humanidad. Y también es importante que nunca olvidemos que en medio de la prueba, en medio de la angustia, Dios siempre tiene el control. Él está en control de todas las cosas. ¿Qué decir? Si nos vamos a la historia, podemos recordar eventos que desde la antigüedad han ocurrido. Por ejemplo, en la Edad Media, en el año 1520, los aztecas y los mayas son diezmados por la viruela. Cobró millones de vidas en América. En el siglo XVII y hasta el siglo XIX hubo 13 eventos también que mataron millones de personas a lo largo de todo el planeta. ¿Y qué decir del siglo XX? El cólera, el SIDA, son enfermedades que han agobiado durante el siglo XX a la humanidad en todo el planeta también. El siglo XXI no ha sido la excepción. Recordemos el H1N1. 18,000 personas murieron a causa de esta enfermedad, del H1N1. Como todos sabemos, esta pandemia que estamos viviendo en este momento no es la primera, por lo que hemos dicho, ni será la última. De lo que sí debemos de estar seguros es de que el Señor permite las pruebas para acercarnos a Él. Cuando el objetivo es logrado, después de que nos hemos acercado a Él, Él proporciona la salida. En esta hora quiero que leamos una porción que se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En esta porción el apóstol Pablo nos dice que debemos saber que las pruebas vienen para acercarnos a Dios. Pablo hace un recorrido de lo que le ocurrió al pueblo de Israel en los primeros 10 versículos del capítulo 10 de 1 Corintios. Y creo que lo que pretendía es que los hermanos de la ciudad de Corinto comprendieran que su situación en Cristo es similar a la de los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Ellos fueron esclavos, ambos. Israel pasó 430 años esclavizada en Egipto. Los corintios también habían pasado su vida esclavizados en el pecado. Pero también Pablo les está diciendo que ambos fueron liberados. Ambos fueron liberados de la esclavitud, uno de la esclavitud de Egipto y el otro de la esclavitud del pecado. El Señor manda a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero ahora el Señor ha mandado a su Hijo, Cristo nuestro Señor, para liberarnos del pecado y de la muerte. Algo más que podemos encontrar es que ambos son el objeto del amor de Dios. A ambos se les dice: con amor eterno te he amado. Me gustaría leer los primeros 10 versículos de 1 Corintios 10 y dicen de la siguiente manera, para que sepamos más o menos en el contexto en el que Pablo escribe: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Y dice el versículo 1: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar.
Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, y está comparando esta vivencia de Israel en el desierto con la vivencia de la iglesia en estos tiempos, o en el tiempo de los hermanos en la ciudad de Corinto. Ellos, al igual que el pueblo de Israel, pasó el Mar Rojo y fueron bautizados en la nube. El apóstol también da a entender que nosotros nos hemos identificado con Cristo el Señor por medio del bautismo. Cuando nosotros hemos tomado esa decisión, recordemos que hemos sido sumergidos en el agua y hemos dicho: sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Es un símbolo del que nosotros nos estamos identificando con lo que Cristo nuestro Señor ha hecho en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo lo siguiente a partir del versículo 5. Hay como un cambio en la idea que él tiene. Y dice: sin embargo, es decir, a pesar de toda la experiencia religiosa que Israel había tenido, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. El Señor había liberado a una cantidad muy grande de esclavos israelitas de Egipto. Sin embargo, cuando ya están en el desierto, la mayoría, no todos, a excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto, y solo sobrevivieron aquellas personas que tenían menos de 18 años. Los mayores de 18 años todos murieron en el desierto. Eso es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo cuando está escribiendo eso. Sí, es cierto, pasaron el mar, fueron perseguidos por la nube, comieron el maná. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, dice Pablo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Y en el versículo 7 pone un ejemplo: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Recuerden que cuando Moisés sube al monte para que el Señor le dé la ley, y cuando ya venía con Josué, y Josué le dice: se oye ruido, bulla como de un ejército, pero Moisés le dice: no, se oye como que están divirtiéndose, como de fiesta. Y es que Aarón había construido o había creado con sus manos un becerro de oro, y ellos se habían volcado a ese becerro de oro y le estaban adorando. Por eso es que el apóstol les escribe a ellos: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Y en el versículo 8 dice: no cometan inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Recuerdan? Allá en Moab, Balaam y Balac, ¿recuerdan esa historia? En el versículo 9 les cuenta pone otro ejemplo y dice: tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. ¿Recuerdan las serpientes ardientes que mandó el Señor? Y luego Moisés hace una serpiente de bronce y ellos se salvan cuando la ven. Luego pone un cuarto ejemplo, el versículo 10: ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a mano del ángel destructor. El Señor había dado la autoridad a Moisés y ellos no querían reconocerla. Entonces el Señor consumió, recuerdan, a Coré y aquellos más de 200 personas que fueron consumidas por el Señor. Y en el versículo 11 nos dice: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra,
pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, en este contexto, el apóstol Pablo escribe este versículo maravilloso que nos llena de ánimo, de fuerza, que dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación. En una cultura llena de depravación moral y de presiones, Pablo dio a los corintios palabras de aliento firmes acerca de la tentación. Y dijo: deseos errados y tentaciones son comunes a todos, de manera que no piensen que les sucede solo a ustedes, porque probablemente los hermanos en la ciudad de Corinto pensaban que solo ellos estaban sufriendo esa tentación o esos deseos o esos problemas que estaban pasando, porque la palabra tentación es una palabra muy amplia que puede referirse a un evento en el cual Dios está utilizando para acercarnos a Él, o puede referirse también a los ataques del enemigo, a los ataques de Satanás. Es una palabra muy amplia. Entonces el apóstol Pablo les dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estos cristianos tan seguros de sí mismos como lo eran los hermanos de la ciudad de Corinto, en este momento reciben la advertencia de que toda la humanidad enfrenta tentaciones para ceder y cometer inmoralidades. Y ellos no están exentos de eso. Las presiones de hoy hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto las lecciones del pasado. Pero las advertencias de Pablo nos invitan a recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios, de modo que evitemos repetir esos errores. Pablo está completamente seguro de que la tentación vendrá. Es parte de la vida. Tentación puede significar, como ya lo hemos dicho, incitación al mal o ser probados en términos generales, lo cual incluye varios tipos de pruebas. El apóstol Santiago nos habla y dice: tengan alegría cuando ustedes se encuentren por diversas pruebas. Y él está diciendo, el apóstol Santiago, que las pruebas son de diverso tipo, como un ramillete de muchos colores, de salud, económicas, etcétera, de cualquier tipo. Entonces es posible que la palabra se entendiese en un sentido amplio, sabiendo que mientras Dios permita la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter, también Satanás la utilizará para incitar al mal con la intención de destruirnos a nosotros, los que hemos creído en el Señor. Recordemos la generación de los hijos de Israel, menores de 18 años, que fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Fue una generación que aprendió a depender completamente de Dios. Y eso lo aprendió a lo largo de los 40 años que pasaron en el desierto. Sus padres todos murieron en el desierto. Sin embargo, estas personas lograron superar esa calamidad que tenían sus padres a la hora de vivir muchas experiencias. Experiencias tales como las 10 plagas, ¿recuerdan? Ellos veían cómo el Señor, aquellos niños menores de 18 años, podían observar cómo el Señor guardaba a su pueblo, a Israel, que no le llegaran la peste destructora que estaba asolando a Egipto. Ellos lo vieron, lo vivieron. Luego estos niños vieron cómo el mar se abrió en dos y el pueblo pudo pasar en seco. Ellos aprendieron en la prueba a depender plenamente en Dios, a tal grado que cuando van a conquistar Jericó, no dudan en ningún momento el darle las 7 vueltas a la ciudad, como Dios le había ordenado a Josué que lo hicieran, y ni siquiera dijeron que estaban en desacuerdo.
A pesar de que es una idea que a nosotros nos puede parecer ilógica o descabellada, ¿cómo podemos conquistar esa ciudad de Jerusalén sencillamente, de Jericó, sencillamente dándole 7 vueltas? Sin embargo, ellos habían aprendido durante esa experiencia dura, incluso de muerte en el desierto, a obedecer y a depender plenamente de Dios. Y es que, mis queridos hermanos, la tentación es algo diseñado no para hacernos caer, sino para que lo superemos y salgamos de ellos más fuerte de lo que entramos. Cualquier tentación que nos puede sobrevenir no será nada nuevo. Otros la habrán resistido y habrán salido adelante, habrán salido vencedores. Cuando estamos pasando un mal trance, un mal momento, pensemos que otros ya lo han pasado antes que nosotros y por la gracia de Dios lo han resistido y han conquistado. La Nueva Traducción Viviente dice, este versículo 13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas a los que otros atraviesan. El apóstol Pablo continúa escribiendo en el versículo 13 y ahora dice que debemos tener claro que Dios está en control en medio de la prueba. Pero fiel es Dios. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel al pacto que ha hecho con nosotros al llamarnos. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Queridos, la vida es un negocio arriesgado y debemos estar siempre prevenidos. Pablo dice que él está completamente seguro, como ya lo mencioné antes, que la tentación vendrá, que la tentación es parte de la vida, la prueba es parte de la vida. Pero que es algo que ha sido diseñado, como ya lo dije, no para hacernos caer, sino para que lo superemos y para que salgamos de ellos más fuertes que cuando entramos. Pablo dice a los corintios que otros han resistido las tentaciones, ustedes también lo pueden hacer, les está diciendo. Y nosotros también, mis queridos hermanos, lo podemos hacer. Toda tentación puede ser resistida porque Dios está con nosotros y nos ayudará para que así sea. Él sabe perfectamente, queridos hermanos, cuál es el límite que cada uno de nosotros tenemos. Él tiene el control total. Si no, recordemos el caso de Jonás. ¿Recuerdan? Jonás, aquel hombre que se le encomendó ir a Nínive a predicar, porque dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida, y él se negó a ir y tomó otro rumbo. Sin embargo, estando allá en aquel barco, el Señor manda una tempestad y él es tirado al mar y un pez que Dios había preparado se lo traga. Y estando ahí en esa angustia, Jonás, estando en ese momento difícil adentro de el pez, reflexionó y regresó al camino que el Señor le había encomendado. Entonces, después de que la prueba hizo su efecto positivo en la vida de Jonás, ese pez fue y vomitó a Jonás, y Jonás pudo desarrollar la misión que se le había encomendado. Vea lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Jonás llegó al límite, pero el Señor sabía hasta dónde él podía llegar. Con ese momento de angustia, Job tenía otro límite, José tenía otro límite, ustedes y yo tenemos otro límite. Él sabe y no nos dejará ser tentados más allá de nuestros límites. Pero también encontramos que el apóstol Pablo dice que debemos tener la seguridad que a su debido tiempo, ojo mis hermanos, a su debido tiempo Dios dará la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
proveerá también la vía de escape. El creyente no debe ceder a la tentación, porque Dios siempre estará a su lado y le indicará el camino correcto. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dará con la tentación la salida. La palabra salida significa el medio de escape apropiado a cada tentación en particular. Quiero hacer notar que la palabra de Dios no dice una salida inmediata, sino en el tiempo oportuno. Es decir, después de que la paciencia ha hecho su obra, a su debido tiempo, cuando el objetivo ha sido logrado. Por eso es que Santiago escribe, como ya se los mencioné antes: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia o produce paciencia. Las pruebas que vienen a la vida del creyente son para producir paciencia. Este problema que estamos viviendo de esta pandemia debe de producir en nosotros paciencia. Y la paciencia, constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte cosa alguna. La prueba, aunque parezca muy dura y dolorosa, nos hace crecer y nos lleva a una madurez. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y el niño ya está de tiempo, ya llegó a los 9 meses y tiene que nacer. Él está perfecto, está listo para nacer, ya no le falta más, está completo. Es anormal que nazca antes o que nazca después. Puede morir si nace de 5 meses, por ejemplo. Pero cuando ya cumplió el término, está listo para nacer. La prueba hace eso en la vida del cristiano. Nos hace crecer y nos prepara para desarrollar la obra que se nos ha encomendado. Entonces, es lo que dice el apóstol Pablo. Cuando el objetivo es logrado, cuando la prueba ha logrado lo que el Señor pretende, Él proporciona el medio de escape. En su providencia permisiva ha preparado a su pueblo la salida. ¿Para qué? Para que podamos aguantar o para soportar la prueba. No está diciendo que va a quitar la prueba. Él está diciendo que va a proporcionar la salida para que podamos soportar. Entonces, mis hermanos, no solo limita las pruebas el Señor, sino que también provee una salida. ¿Recuerdan la vida de José? Una vida con muchas pruebas, prueba tras prueba, prueba tras prueba. Pasó 13 años en una dificultad muy grande. Sin embargo, esa prueba logró su objetivo y el Señor le dio una posición muy importante en un momento crítico en la vida de Egipto. Con la tentación, queridos hermanos, siempre hay una salida. Salida sugiere la idea de un ejército aparentemente rodeado, sin oportunidad de poder salir adelante en la batalla. Pero de pronto descubre una salida. Nadie tiene por qué sucumbir a la tentación, porque juntamente con ella está la salida, que no es la rendición ni la retirada, sino una forma de conquistar con el poder y la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor permite la prueba para acercarnos a Él. Cuando el objetivo es logrado, Él proporciona la salida. Debemos saber que las pruebas vienen para acercarnos a Dios. Debemos tener claro que Dios está en el control en medio de la prueba. Debemos tener la seguridad que a su debido tiempo, ni antes ni después, Dios proveerá la salida. Aunque Dios suele probarnos a nosotros, los que somos suyos, para refinarnos, nunca lo hace con el fin de que nosotros caigamos. Dios no permitirá jamás que las tentaciones
rebasen los límites de la resistencia de los que son suyos. En este tiempo de crisis, queridos hermanos, no estamos solos. Él prometió estar con nosotros en medio de este momento de dolor, de crisis, de angustia, de desesperación. Ahí está Él presente y a su debido tiempo Él nos va a sacar adelante. Y puede pasar lo peor, incluso la misma muerte, pero debemos recordar también lo que el Señor nos dice en su palabra, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para terminar, quiero leerles una vez más este precioso versículo, pero en la versión Dios habla hoy, y dice de la siguiente manera: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar, porque al contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Espero que esta reflexión de la palabra sea de mucha bendición y edificación para nuestras vidas y que nos dé ánimo a no desmayar en este momento de crisis. Vamos a tener un tiempo final con nuestro hermano Keylor y nuestro hermano Esteban para que podamos cantar una vez más y acompañarles a ellos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Continuamos dándole toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 14 dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En estos momentos tan difíciles que pasamos a nivel mundial, a nivel de nuestro país, lo que debemos hacer es humillarnos ante nuestro Dios, buscar su rostro y pedirle que tenga misericordia de nuestro pueblo, que tenga misericordia de nuestras vidas, y sobre todo que siempre nos mantenga en el hueco de su mano, como hasta hoy nos ha mantenido. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti.
Ha sido poder estar compartiendo este tiempo con ustedes de alabanzas, de palabra del Señor. Espero que hayan sido edificados en esta hora. También quiero invitarles para que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, dándole like también ahí a nuestro canal. Abajo también pueden hacernos sus comentarios de dónde nos ven y peticiones que puedan tener para que el ministerio de oración de nuestra iglesia también pueda estar intercediendo por ustedes en donde quiera que estén. Sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles, pero el Señor tiene el control de todo. Quiero animarles también a los miembros de nuestra iglesia que esta semana puedan unirse a la semana de ayuno y oración que vamos a tener. Va a ser dirigida por el Ministerio de Oración, y para que ayuden ahí o se incorporen o se involucren en cualquier día que ustedes decidan ayunar, y ahí va a estar en la programación de la semana de oración para que podamos todos estar unidos clamando a nuestro Dios por esta situación. Que Dios